logramos desarrollar y nosotros no. Eso es lo que deberíamos estarnos planteando los verdaderos políticos. Y nos desgastamos en peleas tontas de corto plazo, quien gana un puestito más en la asamblea y tonterías, ¿no? Pero creo que vamos a esa ruta, sobre todo con todos los procesos que se dieron a inicio del siglo XXI y la gente ya vio lo que son políticas para el bien común. Entonces, esta gente en su torpeza y en su maldad podrán causar daño, podrán demorar, podrán hacernos perder el tiempo, pero no podrán impedir el curso de la historia. Entonces, esto está sucediendo más rápido de lo previsto, más temprano que tarde. América Latina está retomando su destino. Estamos a punto de despedirlo, presidente. Me quedan un par de situaciones que quiero preguntarle a propósito de Europa, la Unión Europea. Usted vive en Bruselas y valga decir que si no fuera por eso estaría también viviendo una situación probablemente judicial mucho más complicada. Sí, pero valga decir, Tati, que yo salí con 70, después de 10 años de presidencia, ganar 14 elecciones seguidas, salí con 70% de apoyo popular y sin una infracción de tránsito. Cuando rompo con Moreno, el traidor ese, un psicópata, denuncio su corrupción en octubre. Vea, un gabinete binacional dice que pronto me verán preso y me empiezan a llover, pues, los casos judiciales. Y nosotros estamos dando la cara a la justicia. Pero yo estuve a la jurisdicción del Estado belga, donde estaba residiendo. Y le estamos ganando absolutamente todo. Están convirtiendo al Ecuador en banana republic, se ríen de las tonterías que dicen los jueces ecuatorianos. Nos están destruyendo el prestigio del país. Entonces, estamos respondiendo, pero dentro de nuestra jurisdicción estamos ganando absolutamente todo. Presidente, y a propósito de Europa y la Unión Europea, su relación con América Latina, porque resulta ser bastante, de hecho, contradictoria. Y no sabemos, se lo pregunto, si es que responde a los intereses necesariamente económicos de los principales países o de las potencias de la Unión Europea, o es que responden directamente a las políticas de Washington. Porque contra Venezuela, hoy, por ejemplo, pase lo que pase, siempre va a ser así, no reconocen el gobierno legítimo del presidente Maduro. Por eso al principio le decía, al final no importa si se obtiene cuánto de resultado, porque el asunto es que no se reconoce ningún proceso democrático que viva Venezuela. Sin embargo, con Cuba es otro el proceso. Así que si lo vemos en este contexto global, ¿qué pasa con la Unión Europea? Sí, es interesante su pregunta y yo creo que es un caso de estudio, porque le he dicho, por ejemplo, que la prensa es muy mala en América Latina, es un problema planetario. La prensa es un poder sin contrapoder, pero en Europa, en Estados Unidos, yo he vivido en esos países, hay límites, hay profesionalismo, no se admite la mentira, excepto cuando se trata de Venezuela. Les piden toda proporción. No sé qué pasa. Es un apasionamiento contra Venezuela, han inoculado odio en los corazones, es impresionante. Y lo que hace la Unión Europea, el continente de las luces, la cuna de la ilustración, desconcierta. No hemos visto algo parecido, al menos de que tenga memoria. O sea, la ridiculez de Guaidó. Reconocer el gobierno fantasma de a un Guaidó. Presidente autoproclamado, o sea, mañana me autoproclamo rey de España, que me reconozcan. Por último, que crean ilegítimo al gobierno de Maduro. Pero es evidente que es el que tiene el poder, el que está administrando el poder. Que le hacen se lo pregunto, además, el daño o cuánto daño le hacen al derecho internacional, haberlo quebrado de tal manera, pero seguirlo sosteniendo. Por eso el gobierno de España, por ejemplo. Y eso hace mucho daño, es un retroceso civilizatorio. Porque lo que es imperdonable en Venezuela lo perdonan 10.000 veces en otros países, he dado ejemplos, pero el caso Guaidó, que me parece la antología del absurdo, de la ridiculez, ¿no? Incluso si creyeran ilegítimo, que no tienen por qué considerarlo así, al gobierno de Nicolás Maduro, es indudable, es que es el que mantiene el control del país, el que administra el país. Si se preocupan verdad del pueblo venezolano, ¿quién debe ser el interno? El presidente del gobierno de Maduro. Entonces, hasta en eso son irresponsables. Entonces, lo de Guaidó es algo desconcertante. Lo del bloqueo, que apoyen un bloqueo criminal contra el derecho internacional, ¿no? Absurdo, una demostración de abuso. O sea, realmente, viniendo eso de Europa, desconcierta. Por último, y volviendo al ejercicio de análisis político dentro de Venezuela, su reflexión a propósito de lo que viene para el país. El presidente la víspera, ayer en rueda de prensa al medio, decía: esto es una nueva era para Venezuela porque se logra de nuevo el camino de la institucionalidad para la Asamblea Nacional. Uno se pregunta, tantos ojos del mundo
puestos sobre un proceso legislativo. Recordar que no son unas elecciones presidenciales, pero los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Así que en ese sentido su reflexión, lo que significa Venezuela y este proceso hacia afuera. Como decía hace un momento, ya es un paso importante no tener un boicot permanente de la Asamblea Nacional y que apoye al Ejecutivo por el bien del pueblo ecuatoriano. Pero en el contexto actual es una ganancia marginal, no nos engañemos. El problema fundamental es el bloqueo. Les puse un ejemplo. Sí. 50.000 millones de ingresos petroleros hoy no llegan ni a 500 millones, ¿no? Sí. La centésima parte. Mientras no se resuelva eso, Venezuela es un milagro. Yo no sé cómo sobrevive. Yo soy economista y no sé cómo sobrevive, ¿no? Pero mientras no se resuelva eso, están castigando al pueblo ecuatoriano, al pueblo venezolano por castigar supuestamente al gobierno de Nicolás Maduro, pero lo están condenando a la pobreza, al sufrimiento, a la escasez. Ya basta, ya basta. ¿Cuál sería la mejor manera de demostrar que las políticas socialistas fracasan? Dejándolo libre, pues, que funcione y que fracase solito. Ahí no tendría pretexto. Lo que pasa es que sí funcionaban. Ese es el problema. Sí, es funcionó, evidente. fue un modelo Usted exitoso. ha dado la respuesta. Entonces, tienen que bloquear, tienen que agredir, Sí. porque saben que funciona y no quieren un desafío al sistema imperante. Pero mientras no se resuelve el bloqueo, la situación de Venezuela seguirá siendo extremadamente dura. Y Estados Unidos, ahora hay cambio de gobierno, partiendo de la base que la política exterior de Estados Unidos pues es prácticamente la misma entre republicanos y demócratas, solo cambian las formas, pero ¿existe alguna expectativa en el gobierno de Joe Biden? Sí, hay matices. Yo concuerdo con usted que la política exterior de Estados Unidos es prácticamente la misma, ni siquiera la manejan los presidentes, pero hay matices, si puede la personalidad del presidente exacerbar, mitigar, y Joe Biden no es Donald Trump, ¿no? Donald Trump es una moral, o sea, el tipo solo piensa en dólares, es xenófobo, misógeno, discriminatorio, que los muros en la frontera, discursos de odio. Eso ha hecho muchísimo mal, muchísimo mal. Eso ha exacerbado también los grupos de extrema derecha en América Latina y alrededor del mundo. Joe Biden es algo distinto. Como persona, como Obama, que era una buena persona, pero esa buena persona empezó el bloqueo contra Venezuela. Pero esa buena persona hizo 3 guerras. Porque es el excepcionalismo estadounidense. Para ellos, de acuerdo a ellos, les está permitido lo que no está permitido para los demás. Asesinatos selectivos de generales fuera de zona de guerra, sangre fría, secuestros, bombardeos, invasiones, etcétera, ¿no? Entonces, enviar mercenarios a Venezuela. Por eso no va a cambiar, no es que cambiará mucho la política exterior, pero como le digo, Joe Biden, aunque sea una persona con principios, Trump es una moral. Presidente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por estas reflexiones. Un placer y bienvenido. Mucha suerte a Venezuela, siempre. Felicitaciones por esa fiesta democrática del día domingo 6 de diciembre. Y bueno, un inmenso abrazo a la patria grande. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Cuídese mucho, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Así nos vamos. Y publicar, no, sino para proponer acciones concretas para resolver los grandes problemas de las civilizaciones el día de hoy y construir una humanidad que nos abarque a todos, que nos abrace a todos y que abrace a nuestra madre tierra también. Así que sin más preámbulo, quisiera comenzar. Le toca a usted, presidente Rafael Correa. Estaba de segundo en la lista después de Zapatero, pero le va a corresponder a usted, por favor, comenzar. Adelante. Presidente Rafael Correa. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. A mis contertulios, es un honor estar con Fernando, con Evo, con cada uno de ustedes. Felicitaciones al pueblo venezolano por ese ejercicio democrático el día de ayer, por esa expresión clara, contundente, pacífica, alegre, tranquila, que han tenido el día 6 de diciembre para decidir sobre su futuro, futuro sobre el cual solo pueden decidir los venezolanos. Les pido disculpas por el atraso, ¿no? Creo que algunos han estado esperando bastante tiempo, pero el presidente Nicolás Maduro nos invitó a un desayuno que se convirtió en brunch. Alteró un poquito la agenda de muchos de nosotros. Y me han pedido que hable sobre el diálogo de civilizaciones, y cuando hace unos días me comunicó esto Jorge, me escandalicé y le dije, ¿yo qué voy a hablar de civilización si soy un incivilizado, de acuerdo a algunos? Pero bueno, traté de dar algunas ideas importantes, sobre todo para establecer el marco de la discusión. Yo creo que aquí tuvo que ver mucho el presidente Zapatero, que él sí ha trabajado bastante, profundamente, sobre todo como presidente, en lo que llamó la Alianza de las Civilizaciones, a la que me referiré más adelante. La palabra civilización mismo, el concepto nació
en el siglo XVIII, durante la Ilustración, ese gran paso de la humanidad, donde en el mundo de las ideas la razón vencía a los mitos. Y precisamente para diferenciarse de la barbarie, crearon este término civilización como muestra de cultura, por supuesto hay mucha influencia de la religión, instituciones, avance técnico y sobre todo en contraposición, como le decía, a la barbarie. Lamentablemente, pues como siempre, se ha querido tener una definición hegemónica de lo que es civilización y ya desde el año 1942, Joseph Schumpeter, un gran economista, que es el creador del concepto de destrucción creativa, es decir, que la ventaja del capitalismo, de acuerdo a él, era la innovación, eso destruía viejas formas y construía nuevas. No es que ponía una tiendita más el capitalismo, ahí no estaba el valor del capitalismo para Schumpeter, sino en que creaba los supermercados, la innovación. Por supuesto, confundía el avance de ciencia, tecnología e innovación con el capitalismo, lo relacionaba, lo hacía inherente al capitalismo, lo cual no tiene que ser así. Ya nos hablaba de una civilización capitalista, que de acuerdo a él, es en su libro, un clásico, ¿no? Capitalism, Socialism and Democracy, Capitalismo, Socialismo y Democracia. De acuerdo a él, había creado el pacifismo moderno y una nueva moral, un nuevo orden moral internacional, cosa bastante extraña, porque escribía en el año 1942, cuando se estaba dando el conflicto más grande de la historia de la humanidad, sobre todo entre países capitalistas, ¿no? El fascismo era capitalismo no liberal, pero era capitalismo. Bueno, ustedes saben que después de la Segunda Guerra viene el mundo bipolar, la Guerra Fría, hasta que en el año 89 cae el muro de Berlín, un par de años después se disuelve la Unión Soviética, y viene un señor llamado Francis Fukuyama a decirnos que se acabó la historia, es el fin de la historia. Pecado capital en un académico moderno, ¿no? Y por supuesto ese fin de la historia era la democracia liberal, que era prácticamente inherente al capitalismo liberal, aunque no necesariamente componente de ese fin de la historia, pero muy cercano. De hecho, él definió el fin de la historia, lo podemos sintetizar en democracia liberal en lo político y en lo económico, poder consumir en ese entonces BCR y estéreos. En otras palabras, para él el consumismo en lo económico era el avance civilizatorio y en lo político la democracia liberal. Francis Fukuyama se fundamentaba mucho y prácticamente le dedica su libro, como le decía, El fin de la historia y El último hombre, es el título completo, año 92, si la memoria no me falla. Se fundamentaba mucho en un filósofo ruso hegeliano, Alexander Kojev, que nos hablaba y recoge ese concepto, Fukuyama, del Estado universal homogéneo. Él decía, el fin de la historia nos va a llevar, primero, no es que no va a haber problemas, se van a resolver pacíficamente gracias a la democracia liberal, ¿no? Y gracias a un sistema económico que permite el consumo y es el capitalismo liberal. Y él le llamaba a esa situación, recogiendo el término de Kojev, Estado universal homogéneo. Universal porque daba igualdad de derechos a todos los seres humanos, y homogéneo porque decía que ese fin de la historia va a lograr una sociedad sin clase. No, en realidad lo que estaban buscando era una sociedad homogénea, como les había dicho, estandarizada por el consumismo, ¿no? Fukuyama relacionaba fin de la historia, avance civilizatorio, con el nivel de consumo en esa época. El año 1995, un historiador norteamericano, lo citó Jorge Sam Huntington, contradice el fin de la historia de Fukuyama y dice, no, los conflictos van a seguir, pero ahora va a ser conflictos de una nueva clase, va a ser conflicto entre civilizaciones, lo que se llamó Clash of Civilization, el título en inglés, o el choque de civilizaciones. Y Huntington dividía a las civilizaciones mundiales en 8. Obviamente los países desarrollados de religión católica o protestante, como la civilización occidental, excluyendo sobre todo a los ortodoxos para no incluir a Rusia en ese grupo, China, Japón, a la cual pues le hacían muchas concesiones a la civilización japonesa porque obviamente pues contribuía al capitalismo, al consumismo, a todo lo que ellos estaban defendiendo.
A nosotros, gracias a Dios, también nos pusieron como civilización, pero no occidental, argumentando que nos mezclamos con las culturas amerindias, pero obviamente ese no es el caso de Uruguay, Argentina, tierra de inmigrantes, no nos engañemos, era tan solo porque no somos desarrollados, por eso éramos una civilización diferente, pero al menos nos consideraron civilización. Y decía que los conflictos vendrán del choque de civilizaciones. Y también establecía un concepto muy parecido al de Schumpeter 50 años antes, cuando llamaba la cultura Davos. Es decir, ese millar o millares de hombres de negocios, grandes banqueros que se reúnen cada año en Suiza para decidir los destinos del mundo y que comparten supuestamente pues el individualismo, el egoísmo racional, la fe en el mercado y en lo político supuestamente la democracia liberal. Bueno, Huntington también estaba equivocado. Los conflictos no vendrán del choque de civilizaciones per se, de la diferencia de pensamientos, de visiones, de valores, de principios. Si Haití fuera una civilización diferente, no le hicieran el más mínimo caso. ¿Por qué le hacen tanto caso a la civilización china? Porque empieza a disputar recursos escasos. Desde el origen de la humanidad, la base fundamental de los conflictos es la disputa de recursos escasos y prevalece no el que tenga la razón, no el que tenga de su lado la justicia, sino tan solo el más fuerte. Luego, a finales de siglo, la ONU tiene iniciativas para el diálogo entre civilizaciones por las fricciones que había, sobre todo con el Islam. Y el presidente Rodríguez Zapatero, que lastimosamente no nos ha podido acompañar el día de hoy, fue un paso más allá. Fue y propuso en el año 2008, me parece, por esos años, a nivel de Naciones Unidas, el concepto o la iniciativa de alianza entre civilizaciones, que básicamente era profundizar no solo el diálogo, sino el intercambio, conocernos mucho más, argumentando que el problema estaba en el desconocimiento de las civilizaciones, que las civilizaciones tenían entre ellas. Pero al menos se da un paso adicional. Ya no es que era la civilización capitalista, no era el fin de la historia, el Estado homogéneo universal, no era la cultura de Davos, se reconocía que había diferentes civilizaciones, el pluralismo, la tolerancia que debiera de existir. Por supuesto, no somos iguales, somos diferentes, y no significa que lo uno sea superior al otro. Hay argumentos que indican uno de los grandes enigmas del desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló y América del Sur del Río Grande no se desarrolló. Sociólogos como Max Weber dicen la respuesta está en el espíritu del capitalismo que venía de ese espíritu protestante, donde no se satanizaba el trabajo, la acumulación, etcétera, y aprovecharon las ventajas de la revolución industrial en el siglo XIX. Mientras que a nuestras sociedades, las latinoamericanas, se las caracteriza en gran medida por ser sociedades tradicionales, que no buscan la acumulación ilimitada, que no buscan el consumismo, sino que buscan tener lo mínimo. Bien, allí tenían el desarrollo de esta conferencia. Ahí está en pleno desarrollo esta conferencia intitulada Diálogo de Civilizaciones, organizada por el Instituto Samuel Robinson de Venezuela, con el canciller venezolano Jorge Arriaza como anfitrión y la participación de 3 expresidentes latinoamericanos, Rafael Correa, Evo Morales y Fernando Lugo, de Ecuador, Bolivia y Paraguay, respectivamente. Con la Asamblea Nacional en manos del gobierno, la oposición sufre un nuevo golpe en medio de importantes divisiones y un debilitamiento que, según los analistas, afecta también a su líder, Juan Guaidó. Somos Latino TV Internacional. Juan Guaidó entra en un ciclo de altos cuestionamientos. Su estrategia frontal frente al régimen de Maduro ha dado muy pocos resultados y yo creo que hay mucha gente que está preguntando si es el momento de la aparición del nuevo líder y con esto se repite el ciclo. Bueno, mis amigos, hasta aquí con todas las noticias importantes del día. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y dejes todos tus comentarios de lo que piensas de toda la información. Gracias una vez más y chao, chao. Aunque en el oficialismo también se habla de nuevos liderazgos, Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual mandatario venezolano, fue electo diputado por La Guaira en los comicios del domingo, una de las nuevas caras que se verán en la cuestionada nueva Asamblea Nacional que asume el próximo 5 de enero y que ejercerá hasta 2026.